Amigos, bienvenidos a este video en el que quiero dar una reflexión. Esta es la segunda vez que lo grabo porque el primer 2 minutos me di cuenta de que tenía apagado el micrófono, ¿ok? Y estaba dándote el contexto. Si tú ya me conoces por más tiempo, sabrás que estuve 10 años en alcoholismo y 8 años en marihuana y drogas en general. Y pude salir de ahí gracias a un cierto tipo de mentalidad y de fuerza de voluntad y en general de algunas cualidades y también de otras personas que aprendí. Y hay algo que se repite en este proceso que tú te das cuenta cómo discernir aquello que te hace bien y es a través del dolor, un dolor que me ayuda a superar el otro dolor, porque yo buscaba ese placer fácil porque tenía un dolor dentro de mí que no podía sanar y yo buscaba el placer creyendo de que como me sentía mejor en corto plazo con ese placer, estaba bien. Y ese placer solo me llevaba al infierno. Y luego aprendes a discernir que hay un dolor que te lleva al cielo, por así decirlo. El infierno y el cielo no son más que estados mentales, el estado de tu conciencia, qué tan alineado estás con tu yo superior y qué tan alineado estás con Dios, de tal manera de que sientas paz, alegría, gratitud, autenticidad, que puedas ser tú mismo sin culpa, sin miedo, sin incertidumbre, o aunque exista esta, la fe es mayor y nada te puede derrumbar ni destruir. Y este punto no lo he logrado simplemente porque sí, porque te lo digo, o porque he leído cosas en un libro, o porque he empezado a leer la Biblia. No, o sea, y tampoco solo se trata de religión, se trata de la vida en sí mismo, porque he atravesado todo ese proceso para llegar a este punto, y es la sabiduría que te da la experiencia. Entonces, hoy tuve que contar esta historia otra vez, y empecé a darme cuenta de que, antes de comentar esto, que es un estándar ya mínimo para mí. O sea, no alcoholizarnos, no drogarnos, no salir de fiesta, levantarnos temprano, entrenar todos los días, comer sano, desarrollarnos de alguna u otra manera para crecer a diario. Y se siente un poco un alejamiento y creo que eso está erróneo, ¿sabes? El camino al infierno es lo que te hace sentir culpa, vergüenza, arrepentimiento, sufrimiento, apatía, ¿sabes? Y el arrepentimiento es tu guía para poder cambiar. Si tú te arrepientes y te sientes mal por estar en esos malos lugares de vibración o de malos sentimientos, es porque has hecho cosas y has pensado de cierta manera que te han dado esos resultados. Ahora, si tú empiezas a hacer cosas diferentes, a pensar diferente, a rodearte de personas diferentes, vas a empezar a elevarte a más gratitud, más amor, más paz, más alegría, más tranquilidad. Y este proceso requiere dolor, porque el dolor es salir de la zona de confort. Tú eres como este puño aquí, y esto es todo lo que tú conoces. Y fuera está todo lo que realmente vale la pena experimentar. Yo estoy por acá, y tú estás en esta zona de confort. Por eso, yo siento de esta manera que me he alejado un poco. Y es lo que venía reflexionando de no debería separarme porque la separación es simplemente ignorancia. Realmente estamos como que todos unidos y de cierta manera toda mi experiencia y todo lo que he vivido te lo puedo transmitir a ti para que no vuelvas a cometer ese error. Y en ese momento aparece alguien a los lados llamándome, Simón, ¿qué tal, Simón? Ven acá a correr conmigo. Estaba corriendo y yo, wow, ¿qué hace por acá? Y me puse a correr con él porque yo solo iba a caminar. Dije, bueno, voy a correr con él y me puse a conversar. Y le tuve que contar mi historia, le conté mi historia, la que ya te conté, con más extensión, por supuesto, mucho más asuntos que tú también puedes saber. Me echaron de mi casa, tuve problemas de drogadicción, luego los dejé, volví a caer y volví a resurgir y salir completamente a un punto de que fui radical con ello. Y es un poco lo que predico y que no tiene que ser mal interpretado. Porque si tú estás en un mal entorno, en una mala condición, te sientes muy mal contigo mismo. O sea, es un resultado de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y tu entorno del pasado. ¿Okay? Yo me juntaba con personas que tenían mucho dinero, pero que estaban vacíos por dentro. Entonces yo terminaba alcoholizándome y drogándome en muy buenos lugares porque me juntaba con estas personas. Cuando decidí alejarme, luego me empecé a juntar con personas que no tenían tanto dinero, pero hacían lo mismo, porque al final yo volví a recaer. Y te das cuenta, ¿no? Hay un prejuicio a veces de la gente de que los que tienen más dinero, menos dinero. No, bro, de todo el mundo. De hecho, las personas que más dinero tienen son las que más crisis existenciales tienen. Porque ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el sentido de mi vida si no tengo que estar constantemente buscando y persiguiendo dinero? No tengo que ver mi día a día de cómo voy a comer al siguiente día. ¿Qué voy a hacer para comer al siguiente día?
Ya eso ya lo tienen solucionado, probablemente por muchos más años y más generaciones. Entonces, para ellos el consentimiento es cómo me siento yo valioso, cómo me valido a mí mismo. Y eso es lo más importante que yo recalco en todo este proceso. Y en esta historia que le estaba contando a esta persona con la que estaba corriendo, yo le dije, aunque tú tomes una vez al día, una vez al año, disculpa, aunque tú tomes una vez, una poca ocasión, para mí eso ya es fallar. No puedes fallar porque esa debilidad te lleva a otras debilidades. Y que tú falles en una cosa te lleva a fallar en otra cosa. Si tú fallas en el beber alcohol, es mucho más fácil de que falles en fumar. Y si fallas en alguna de estas, es más fácil de que falles en drogarte. Y es mucho más fácil de que falles en ser infiel o pecar de lujuria. Y si fallas de esto, es mucho más fácil de que falles en tener avaricia, tener codicia y amar el dinero por sobre tus valores y tus principios. Y sobre una ética, ¿sí me entiendes? Y todo eso, así mismo como el orgullo, sentirte tan orgulloso y tan elevado en sí mismo que supera a la arrogancia, lleva a la arrogancia. Y todo esto no hace más que destruirte, te inhibe y te prohíbe de experimentar la vida a niveles mucho más elevados, en los que tú puedes crecer como ser humano, crecer como padre, como hijo, como hermano, como hermana, como hijo o como hija, ¿sí me entiendes? Como madre, lo que sea. Te permite crecer como maestro, como estudiante, como profesional, como estudiante, como todo. Disculpa que otra vez repita lo mismo, pero quiero que entiendas el punto, que esto es algo que yo no creí que podía decir en algún momento, porque no creí que pudieras en algún momento tener esta experiencia que me dé y me avale este tipo de autoridad, de entender cómo estos vicios y estos pecados nos van destruyendo y que es posible dejarlos. Amigo, amiga, es posible dejarlos. Tienes que dejarlos. Porque, como te dije, uno lleva al otro. Sin darte cuenta, tu vida cae en miseria. Sin darte cuenta, tu vida cae en vacío, en soledad y en arrepentimiento. Y el arrepentimiento debe ser tu guía para hacer esos cambios. Si te arrepientes de todo eso, tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo y decidir hacerlo ahora. No existe otro momento, es ahora. Yo cuando decidí, lo decidí ahora y dije, no voy a volver a fallar. Y me comprometí, me alejé de aquello que me destruía y me empecé a acercar a mejores entornos, mejores personas, mi cuerpo se desarrolló mejor, mi salud mejor, mejor pensamiento, mayor claridad, mejor conexión con las otras personas. Y aunque en este proceso hay una separación cuando ya lo empiezas a superar, porque literalmente yo no encajo en un grupo de personas que se están alcoholizando y se están drogando. O sea, yo no encajo ahí. ¿Sí me entiendes? Es algo que tú no sientes que perteneces ahí, porque no lo haces, tú no estás haciendo eso, tú no te estás destruyendo a ti mismo, tú vas porque te amas a ti mismo, o sea, tú estás en un camino de amor propio y eso es destrucción de uno mismo, que requiere, más bien, que significa que no te amas ni te respetas lo suficiente y tienes que juntarte con personas para destruirte, porque a la miseria le gusta la compañía. Esto lo digo con respeto y con amor, no para atacarte ni nada, si es que tú haces estas cosas. Pero esta es la reflexión, amigo. He contado otra vez mi historia y otra vez me lo recalca, y este es como que un poco mi sentido y mi propósito de momento, ayudar a otras personas así como a él, así como a ti y otras personas que he podido ayudar, y puedes ver un poco sus testimonios en mi Instagram, @SimonGorosabel, que hacen sentir que hay un propósito y mi vida tiene más significado, ¿sí me entiendes? Mi vida es más importante que yo, o sea, mi vida es más grande que solo yo. Y eso es algo que si tú, por ejemplo, eres una persona que viene de una familia bastante acomodada y estás sintiendo todo este vacío y estás cayendo en esos malos hábitos, y no tienes razón para salir de ahí, o sea, esa razón está frente de ti. Tú tienes que darte cuenta, o sea, tu historia, si la superas y la cuentas, va a impactar a otras personas que han estado en una posición similar a ti. Van a ayudar a muchas otras personas que también se han sentido vacíos, sin propósito, con el exceso de los placeres y destruyéndose. Le vas a ayudar a salir de ese lugar. Sé ese ejemplo, porque ese puede ser tu propósito. Ser ese ejemplo que la gente necesita. El mundo se ha dejado corromper y está cada vez más perdido por un montón de factores, entre ellos que la propaganda del mundo que quiere decir que debes autodestruirte porque es la forma de darte amor propio.
a través del hedonismo excesivo, del placer excesivo, cuando eso solo te lleva a la destrucción. Y por otra parte, hay quienes abocan por la destrucción siempre, y una destrucción que lleva a un sufrimiento de apatía, lo cual le quita sentido, ¿no? Le llena de nihilismo a la vida, lo cual tampoco es por ese lado. Hay que saber encontrar ese justo medio en el que podamos tener algunos placeres como el alimento sano, para mí es un placer el alimento sano, y tener otros dolores como el ayuno y el para pasar hambre, ¿sí me entiendes? Esta conexión es la que realmente a mí yo siento que me da mucha más felicidad. Dominar este asunto de la comida, por ejemplo, es uno de los pecados a dominar, que es la gula. Pero ¿qué pasa si haces lo mismo con el deseo y el impulso sexual? Cuando empiezas a dominar y este placer lo largas con ayuno de sexo, ¿ok? Y empiezas a llenar eso con más imaginación y erotismo, que no significa cosas simplemente de actos, sino de pensamientos, de cómo amas y extrañas a la otra persona y quieres hacerle feliz y amarle. O el dinero mismo, que no estés pensando solo en dinero, sino que estés pensando en cómo ayudar y servir mejor a las personas, sin el dinero a corto plazo, sino construyendo algo que pueda durar por muchos más años, que se pueda crear a largo plazo y que sea con bases sólidas en todo, en todo. Esta es mi reflexión. Es que se extrapola brutalmente y estoy agradecido por poder darte este mensaje ahora, porque sinceramente estaba en un vacío yo mismo. Estaba caminando como con vacío y ¿cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué sigo caminando y aunque siga caminando y caminando no encuentro sentido a seguir caminando? Y entonces aparece esta persona y le cuento mi historia. Y es como que, wow, pensé que no tenía sentido, pero la vida o Dios ha obrado para darme el mensaje. Sí tiene sentido. Todo lo que estás pasando y experimentando tiene un sentido superior que ahora quizás no te puedes dar cuenta, pero en un momento te darás cuenta. En un momento no solo verás las señales, sino que obrarás ante ellas, porque te has convertido en la persona que es capaz de obrar ante esas oportunidades. Conviértete en esa persona. Crea esa persona que tú admiras, que tú respetas, que tú amas, que tú valoras, y hazlo a diario. Por eso los hábitos son tan importantes. El hábito de amarte a ti mismo, el hábito de respetarte a ti mismo, el hábito de aceptarte y trabajar en ti mismo para crecer, el hábito de ser humilde y de aprender de otras personas, el hábito de la gratitud, ser agradecido contigo, con tu experiencia y con todos los demás, el hábito del perdón, perdonar tus errores y tus pecados porque te arrepientes de ellos y perdonar a los demás porque quieres liberarte de esa carga y ese peso. Quieres liberarte de ese sufrimiento, de experiencias o recuerdos pasados que ahora ya no suman a tu vida, sino que la limitan lo que puedes llegar a ser ahora, porque eso empieza aquí y ahora, es el único momento que tienes para vivir, para experimentar, para cambiar, para hacer, para ser. Solo puedes ser quien tú decides ser aquí y ahora.